Aleluya. Dice Dios, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Es una bendición estar una vez más reunidos, ¿verdad? Para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. ¿Me puede dar un aplauso al Señor todavía? Damos gracias a Dios. Y también enviamos un saludo a los que nos ven por internet, ¿verdad? Que siempre están pendientes ahí de las transmisiones, de seguir aprendiendo de la palabra. Quiero que me acompañen esta mañana a 1 Corintios 15:55. Es un versículo que hemos leído en muchas ocasiones. Es un versículo muy lindo porque habla de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. Y dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón... Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable una vez más. Papito lindo, te damos gracias por permitirnos estar reunidos para seguir aprendiendo, Señor, más de ti. Háblanos, Señor, somos necesitados de ti. Que tu palabra pueda llegar como espada de dos filos hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y hacer la obra para la cual tú la has enviado. Ayúdanos a hacer buena tierra, Señor, también para llevar mucho fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjense que cuando preparaba este tema, me ponía a pensar que creo que a ninguno de nosotros nos gusta hablar de la muerte, ¿verdad? Es un tema difícil de tratar, es triste también, doloroso. Yo a veces, pensando en cosas pequeñas, por ejemplo, pienso en mis perritas, y yo digo, todos en algún momento vamos a llegar a ese momento de la muerte, ¿verdad? O también dice la Biblia que hay una promesa, que algunos no verán muerte. Pero yo lo veo con mis perritas, y pongo ese ejemplo porque pudiera parecer insignificante, pero al pensar yo en mis perritas, yo digo, el día que no estén, qué triste, porque son mi compañía, salimos a caminar juntos, me alegran el día. Ahora, ¿cuánto más cuando se trata de un ser querido, ¿verdad? De un familiar o de alguien cercano? Y por eso creo que no nos gusta tratar el tema. Incluso los vendedores, los que venden servicios funerarios o venden seguros de vida, tienen una tarea difícil, ¿verdad? Un trabajo duro, porque la gente no los quiere recibir, porque tratamos de evitar aquello que nos causa dolor o que nos causa aflicción. Y decimos, no, ahorita no quiero pensar en eso. Sin embargo, hay personas que sí se preparan, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando estaba recién casado, tenía menos de un año tal vez, o no, ya tenía más de un año, creo yo. Bueno, no recuerdo, pero creo que como el lapso de un año que había muerto mi papá, estaba recién casado, se abrió una oportunidad de trabajo, y la oportunidad de trabajo que se abrió era para trabajar en un cementerio, y yo estaba necesitado del dinero, necesitaba ese dinero para mantener ahora mi hogar, ¿verdad? Mi familia. Y entonces era muy doloroso para mí ir, y me tocaba vender los espacios en cementerio como nichos, llegar con las personas y hablarles acerca de la muerte. Miren, porque cada vez que yo hablaba de la muerte, era como poner el dedo en la llaga de la muerte de mi papá que acababa de fallecer, y era difícil. Sin embargo, me recuerdo que dentro de lo que se hablaba en esa presentación de ventas, decía, miren, lo mejor es prepararse, decía, y tener todo listo, y ese es
un documento donde usted deja todo listo para que sus familiares no corran, sino que lo tengan todo preparado. Pero yo sentía como decía un pastor, una gran culebra o mazacuata en el cuello que se me apretaba cada vez que tenía que hablar de ello, pero había una necesidad. Y esta semana falleció un familiar de Miriam, cercano, y fue muy triste, y fue como una revuelta de sentimientos en todo lo que estaba pasando. Y empezaron a venir a mi mente también otros recuerdos, ¿verdad? Recuerdo, por ejemplo, cuando murió mi tío Mero, que era el único hermano de mi papá, de padre y madre, y eran muy unidos con mi papá, porque les había tocado irse a vivir con los abuelos, pasar muchas circunstancias difíciles solos, entonces se tenían el uno al otro, y era muy difícil. Fue muy difícil la muerte de él, porque en ese tiempo él estaba en campaña política, era candidato, y andaba con un chofer y un guardaespaldas, y iba camino a Oriente, y en un lugar los bajó, y se peleó con ellos, y los bajó del automóvil y les dijo: miren, bájense. Se peleó, y él iba un poco con efectos de alcohol, y luego no se supo nada de él, no llegó a su destino, no se supo qué pasó, y esa incertidumbre es bastante difícil. Yo recuerdo que este año también murió la perrita de mi mamá, que yo la quería un montón porque es la mamá de nuestra perrita, de una de nuestras perritas, pero desapareció. Y fuimos a poner en toda la colonia rótulos, y yo decía: qué feo se siente. O sea, ahora entiendo cómo han de haber sentido las personas que perdieron a un familiar en el conflicto armado y no apareció, y aquella incertidumbre de no saber qué fue de él, dónde está, en qué condiciones está. Y nosotros pensábamos en esta perrita y decíamos: peor si la van a poner a tener perritos y ya está muy grande, pero se ve cachorra, o peor si la van a hacer tacos y la van a vender en un puesto, y un montón de ideas, ¿verdad? Que como decía un pastor, si no fuera trágico, sería cómico, ¿verdad? Todas las ideas que vienen a la mente. Pero con este tío que les cuento fue algo similar. De pronto desaparece, ya no llega a su destino, y aquella aflicción de no saber dónde está y empezar a buscarlo. Al fin lo encuentran. Se había salido de la carretera con su vehículo, se había estrellado, había muerto, fue un accidente trágico. Y entonces hablar de la muerte no es algo agradable. Sin embargo, Eclesiastés 7:2 dice, y quiero que me acompañen rápidamente, hoy vamos a estar leyendo varios versículos, y miren lo que dice Eclesiastés 7:2. Dice: mejor es ir a la casa de luto, dice, que a la casa del banquete. Ahora, eso va en contra de la lógica nuestra, ¿verdad? Porque siempre hemos dicho que la lógica de Dios es contraria a la lógica del mundo, ¿verdad? La lógica del mundo dice: no, usted hasta no ver, no creer. Dice, han oído ese dicho, ¿verdad? Esa es la lógica del mundo. Pero en la lógica de Dios dice: no te he dicho que si creyeres, dice, verás la gloria de Dios. Entonces, en el mundo es: hasta que yo no mire, no voy a creer. Pero en Dios es: hasta que no creamos, no vamos a ver. Y así como esa lógica que es contraria a la nuestra, aparece esta lógica que nos dice: miren, es mejor ir a la casa de luto, miren, es mejor ir al funeral, es mejor ir donde hay noticias de muerte, es mejor donde ha habido una pérdida de un familiar, de alguien quizá querido, cercano, que ir a un banquete. Y nosotros no nos lo explicamos lógicamente, ¿verdad? Porque en un banquete uno se imagina fiesta. Yo me imagino como la fiesta que le hicieron al hijo pródigo, donde había danzas, había música,
todos alegres. Yo me recuerdo que a mí me tocó estar en varios convivios navideños de mi trabajo, donde trabajaba antes, y llevaban música, había comida, había juegos, rifas, era alegre y era de alegría, y la pasábamos bien, y hasta todos molestando y bromeando sanamente, sin estar en cosas malas, ¿verdad? Había algunos que se ponían a tomar y eran muy respetuosos, porque decían, no mucho, aquel déjenlo porque aquel es cristiano, aquel no toma. Y ahí estaban todos quizá con licor, pero uno con ponche o aquel caliente que le llaman, o una gaseosa. Pero qué interesante que la Biblia dice que es mejor el luto que esa fiesta que aparentemente es de alegría. Y sigue hablando acá y dice, porque aquello, dice, es el fin de todos los hombres. En otro pasaje va a hablar también Eclesiastés y dice, es mejor el fin de un asunto que el inicio. Porque cuando iniciamos un asunto no sabemos qué va a pasar. Es una interrogante. Fíjense que a nivel de marketing hay una matriz de análisis que dice todos los productos entran al ciclo de vida con una interrogante. No se sabe si va a tener éxito o si va a fracasar. Algunos productos muy interesantes como el minidisc de Sony o el Betamax de Sony, que eran productos excelentes, entraron en esa interrogante y nunca alcanzaron todo el éxito o fueron dados a conocer. E igual es en nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces iniciamos algo, iniciamos un trabajo, iniciamos una empresa, iniciamos aún un ministerio, un servicio, y no sabemos qué va a suceder. Pero el Señor sí conoce, dice, pero cuando hemos llegado al final y podemos ver hacia atrás, tenemos un montón de lecciones aprendidas, tenemos un montón de información que ahora podemos trasladar. Por eso vemos que grandes patriarcas como Jacob, en el final de sus tiempos, viene y llama a sus hijos y los empieza a bendecir, porque había adquirido un nivel de sabiduría, de conocimiento, de revelación de Dios, para saber qué era lo que venía para cada uno de ellos. Pero miren lo que sigue diciendo: y el que vive, dice, lo pondrá en su corazón, dice esta versión Reina Valera 60. Ahora, ¿qué nos quiere decir eso? Que en esos momentos de luto o de muerte, viene reflexión a nuestro corazón. Viene reflexión porque todos nosotros, y esa es una reflexión que siempre hacíamos en ese trabajo que yo les cuento, una de las preguntas que se le hacía a los clientes o de la información que se les daba era decirles, miren, a todos nos va a llegar ese tiempo. Y los ponía a reflexionar. Eso se buscaba con ese trabajo, pero a mí se me quedó muy grabado, porque yo decía, de verdad que, como dicen algunos, tarde o temprano, en algún momento, todos debemos enfrentar ese momento. Y entonces, al pensar que tenemos que enfrentar ese momento, nos hace también pensar en Dios. Nos quita muchas veces la arrogancia de sentirnos todopoderosos, autosuficientes, o que nadie nos podrá detener, sino que nos hace ver que hay fragilidad en la vida del humano, que, como dice también la Biblia, la vida del hombre es como la flor del campo, dice, que nace por la mañana, pero cuando sale el sol pierde todo su encanto, ¿verdad? La flor esa del campo le da el sol y en la mañana estaba muy bonita y en la tarde se marchita y en la noche ya no hay flor, se perdieron los pétalos. Entonces viene el Señor y quiere traer esa reflexión a nuestra vida, hacernos ver que no tenemos comprada la vida, ni aún en el servicio, porque grandes siervos de Dios como Esteban, que había sido elegido para ser diácono y era una persona llena de la presencia de Dios,
es de los primeros mártires en morir apedreado. Entonces, aún él sirviendo a Dios, no tenía comprada la vida. Ahora, la Biblia dice que Él tiene todos nuestros días, dice en Salmos, que Él anotó todos nuestros días en un libro. Dice. Dios asignó una cantidad de tiempo para cada uno de nosotros. Pero también la Biblia dice, en Eclesiastés, dice, no seas demasiado malo, dice, porque habrás de morir antes de tu tiempo, dice. No sé si ustedes han escuchado ese dicho que dice, nadie muere en la víspera, ¿verdad? Yo he oído testimonios de personas que cuentan su testimonio. Dice, yo iba por la calle, era un pandillero y pasaron ametrallando, me impactaron 7 balas y aquí estoy predicando el evangelio. Y uno dice, gloria a Dios, no era su tiempo. Nadie muere en la víspera. Y estaba viendo el otro día TikTok y empiezan a haber disparos en un lugar y viene una persona y se acerca a la puerta de su casa y ¡pum!, le pasa cerquísima. Y yo digo, por milímetros más y le dispara en la cabeza. O lo que le acaba de suceder al candidato presidencial de Estados Unidos, ¿verdad? El expresidente Trump, que voltea a ver así la diapositiva y le pasa rozando en la oreja. Si no se voltea, le vuela la cabeza. Ahora, eso nos deja ver que nadie muere en la víspera, que Dios asignó un tiempo para cada uno de nosotros. Por eso, cuando Job pierde a sus hijos y todos mueren, muere su ganado, mueren sus hijos, mueren sus hijas, él viene y se levanta y dice, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea bendito el nombre del Señor. Miren, yo me admiro, yo digo, wow, digo yo, mis respetos para esa persona. Porque cuando a nosotros nos toca enfrentar la pérdida de un ser querido es distinto, ¿verdad? Cuando nos toca animar a otros, anímese hermano, mire, fortalezcas en el Señor, sí, porque no es usted el que está padeciendo la pérdida, ni tenía la relación que yo tenía con la persona que falleció. O sea, nos cuesta entender muchas veces. Y luego dice la Biblia que hay algunos que extienden su tiempo. Miren, es como que Dios tiene aquí en medio el tiempo que nos ha asignado. Hay algunos que son muy malos, impíos, inicuos, no sé qué palabra usar, que adelantan su tiempo y entonces son cortados y mueren antes de su tiempo. Sansón quizá, necio, ¿verdad? Con todo respeto, Sansón, porque yo no soy quien para juzgarlo, ¿verdad? A veces nosotros somos peores en otras cosas. Pero Sansón está viendo que esa mujer lo quiere matar y sigue necio. Tuvo oportunidad de arrepentirse. Tuvo oportunidad dice que arrepentirse es girar 180 grados. Arrepentirse es cambiar de dirección. Es decir, que si vamos hacia el norte, ahora vamos a cambiar e ir hacia el sur. Es un cambio de mente. Pero él no, él siguió. Y entonces en su necedad tuvo que morir antes de su tiempo. Él había sido llamado para ser juez de Israel. Él tenía que estar ahí en un lugar recibiendo a la gente, a ver qué necesitan, hijos, y en una posición de honor y de honra. Sin embargo, le tocó morir en deshonra, sin ojos. Bueno, ya le había crecido el pelo, pero aplastado en el templo de Dagón. Ahora, lo bueno también es que la Biblia dice que hay quienes también pueden alargar su tiempo. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida, dice, sobre la faz de la tierra. Entonces el que honra a padre y madre, el que trata de darle honor, porque dice, no debáis a nadie nada, al que honra, honra, dice.
Y el que da esa honra, Dios dice, mira, te voy a alargar los días. O sea que si estabas aquí en medio con esas buenas acciones, vas a extender tu tiempo. Ahora quiero ir avanzando un poco más. Y la Biblia nos habla entonces también acerca de una muerte espiritual. Quiero que me acompañen a Romanos 5:12. Miren lo que dice aquí la Biblia. Romanos 5:12. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, dice. ¿Se acuerdan lo que el Señor le habla a Adán y Eva cuando están en el huerto del Edén? Le dice, miren, pueden comer de todo árbol, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman de ese árbol morirán. Ahora sabemos la historia y la serpiente empieza a envolver a Eva y le cambia la doctrina. Lo hemos hablado, lo hemos dicho, ¿verdad? Que le dice, es que el Señor les ha dicho que no coman de ningún árbol. Eso no había dicho el Señor. El Señor había dicho solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero sabemos la historia, Eva se ve envuelta, come y no muere. Y entonces luego va con Adán y le dice, mira, comí, no morí. O no sé qué tanto han de haber hablado, pero los dos comieron. Y ahora aquí en Romanos dice que así como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron. Ahora lo interesante que vemos aquí, que habla primero de una muerte espiritual. Una muerte que no es una muerte física como la que hablábamos anteriormente, de ir a la casa de luto, sino una muerte espiritual en la cual las personas, o mejor dicho, me incluyo yo, o como personas hemos pecado en algún momento y hemos muerto espiritualmente. Porque en otro pasaje va a hablar, y también aquí en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado, dice, es la muerte, dice. Y lo hemos escuchado de muchas veces. Yo me recuerdo que desde escuela dominical, desde que estaba niño, iba a la clase de niños, nos enseñaban este versículo y nos lo aprendíamos, porque la paga del pecado es la muerte. Pero muchas veces pecamos, hacemos lo malo y no morimos. Y entonces ahí viene el mundo y entra en ese dilema, decir, mira, yo pequé. Yo les he contado, es que a veces me pongo yo de ejemplo malo, ¿verdad? No de bueno, sino de ejemplo malo. Yo les he contado en una oportunidad que yo había hecho algo malo. Dije, Señor, hoy sí, hice algo malo. Y me entró una expectación o una expectativa de que algo malo me iba a pasar porque yo había hecho mal. Y yo ni quería salir a la calle. Yo decía, es que si salgo, capaz un carro me atropella, un carro me choca, porque estaba con la expectación de que había hecho algo malo y entonces me iba a pasar algo malo, pero no me pasó. Y eso es lo que dice Eclesiastés cuando menciona, que dice, como toda obra de juicio, dice, no se ejecuta inmediatamente, dice, el corazón de los hijos de los hombres, dice, está inclinado al mal. Fíjense que en el libro de Apocalipsis encontramos una iglesia que el Señor le escribe y le habla y dice, escribe a la iglesia de tal y tal, no recuerdo ahorita el nombre, que tienen a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Miren cómo van las cosas de mal. Primero, está usurpando una posición espiritual, un lugar que no le corresponde. ¿Se acuerdan de aquellos jóvenes que aparecen en el libro de los Hechos que quisieron usurpar el papel de los apóstoles para liberar y echar fuera demonios? Y dice que se paran frente al endemoniado, dicen, fuera en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo. Y entonces el espíritu inmundo les responde y les dice, a Jesús conocemos, y sabemos quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Y se les van encima.
y les pegan una arrastrada, como decimos coloquialmente aquí en Guatemala, y los dejan sin ropa. Ahora esta mujer está usurpando. Esta Jezabel del libro de Apocalipsis 2 está usurpando un lugar que no le corresponde, y sin embargo no le pasa nada. Y no se queda ahí, sino que continúa hablando y dice: tienes esa mujer que se dice ser profetisa, que enseña a mis siervos. Miren a dónde apuntaba esta mujer. No apuntaba a las ovejas, apuntaba a hacer tropezar a los siervos de Dios. Y dice que los seduce para cometer inmoralidad sexual. Así les estoy parafraseando, pero así habla y uno se queda así como que en una iglesia verdadera, en una iglesia que Dios se toma el tiempo de escribirle en Apocalipsis y amonestarla. Están pasando esas cosas. No es una iglesia falsa, es una iglesia verdadera. Pero luego dice la Biblia: le he dado tiempo para arrepentirse. Dice, ahora miren qué grande es la misericordia de Dios. Y eso es lo que dice Eclesiastés cuando menciona que toda obra de juicio no se ejecuta inmediatamente, y por eso dice: el corazón de los hijos de los hombres está inclinado hacia el mal. Miren, hice algo malo y no me pasó nada. Ya ven, son puras mentiras, por no decir puros cuentos, ¿verdad? Porque así decimos coloquialmente. Son puras mentiras. Eso que dicen allá en la iglesia, eso que dice el pastor: mírenme a mí, dicen muchos. Y si no lo dicen tan abiertamente, lo viven. Y no solo lo viven, sino que buscan arrastrar a otros a sus mismos pecados, como esa mujer Jezabel, que tenía un problema de inmoralidad sexual y seguía arrastrando a otras personas para que tuvieran el mismo problema que ella, pero no le pasaba nada. Y entonces la Biblia dice que hay una muerte espiritual, porque dice: la paga del pecado es la muerte. Pero entonces, miren, yo pequé y no morí. Y hasta soberbio, ¿verdad? Miren, es que yo soy bien pilas, ¿verdad? Fíjense que en el ejército había un dicho que decía, parafraseando, decía: si no te atrapan, es tu fibra, ¿verdad? Si no te lograron atrapar, que bueno, no recuerdo ahorita exactamente cómo era el dicho, pero lo que quería decir era que, por ejemplo, alguien se quería evadir del ejercicio físico y se escapaba, y si no lo agarraban, qué pilas sos, te felicito, porque no te agarraron. Y esa es la mentalidad del mundo. Ahora, no hay una muerte física, pero sí hay una muerte espiritual. Miren, yo no sé a cuántos les ha pasado, pero muchas veces solo con algo pequeño que hacemos, sencillo, como decía Chendo, porque a veces el pecado nos alcanza o nos puede alcanzar, pero el Espíritu Santo se redarguye dentro de nosotros y nos sentimos así tristes. Por eso dice en otro pasaje que la tristeza de Dios, dice, produce arrepentimiento para vida. Porque si no tuviéramos ese Espíritu Santo que se contrista, que se redarguye, y estaríamos perdidos con libertad. Y la Biblia lo menciona, porque dice que muchos, cauterizando su conciencia, dice. No sé si alguna vez les cauterizaron un nervio de un diente. A mí sí. Esos tratamientos de canales, qué horrible, ¿verdad? Pero lo que hacían era matar el nervio. Y una vez no había nervio, y uno moría y no siento nada. Eso le ha pasado a los que han cauterizado su conciencia y se han entregado, dice, con avidez, dice, a toda clase de disoluciones. Pero entonces no hay una muerte física, pero sí hay una muerte espiritual. Y también en medio de esa muerte espiritual hay una inmensa, grande, sobreabundante riqueza
de la misericordia de Dios para nuestras vidas. Porque cuánta paciencia nos ha tenido el Señor. Solamente que, como yo digo siempre, Señor, gracias por tu misericordia. Solamente, Señor, no me permitas ser como Sansón. No me permitas ser como Sansón. Gracias por perdonarme. Gracias por perdonarme 70 veces 7. Gracias por seguirme dando oportunidad. Pero no permitas, le digo yo, que mi vida termine como Sansón, abusando de la misericordia de Dios. Creyendo como Sansón, como él dijo, esta vez saldré como las otras. A ver dónde está, miren, ahorita voy otra vez. Y dice la Biblia, y no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. ¿Qué pasó con el rey Saúl? ¿Qué pasó con ese rey que Dios había escogido, que era destacado, que sobresalía de todo el pueblo de Israel? Cuando el Espíritu de Dios se apartó de él, se volvió loco. Se volvió el rey loco, el rey endemoniado. Perdonen que se los diga en Chapín, el rey que pelaba cables. El rey que se transformaba como ese personaje de Marvel, de Hulk, que de pronto estaba bien y de pronto agarraba una lanza y quería ensartar a David en contra de la pared. ¿Pero por qué? Porque había perdido el espíritu. Por eso David, cuando peca, dice: Señor, mira, ten misericordia de mí, lávame de mi maldad, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Miren, yo siempre digo esto: a Saúl le importó más lo que dijera la gente. Miren, eso a mí me impresiona, porque llegó el profeta, estaban ahí ofreciendo sacrificios, y de pronto aparece el profeta. ¿Qué hace aquí el profeta Samuel? Miren, se va a meter al cuartito con el rey. Hoy sí. ¿Se acuerdan cuando éramos niños? Decía, lero, y no sé cómo era que decíamos, hoy sí, ¿qué le va a pasar al rey? Y viene y le va a dar toda la amonestación, y el rey la recibe. Están allí en lo privado, y dice: ok, está bien, ya me quitan el reino, me quitan el espíritu, ok, solo te pido algo, que salgas a ofrecer sacrificio conmigo. Como diciendo: mira, lo que pasó aquí en privado no me importa, me importa quedar bien delante de la gente. Y todos: miren, ahí viene, ¿qué va a pasar? Y de pronto el profeta ofreciendo sacrificios junto con el rey. Entonces no pasó nada. Pero no sabían que en lo privado había perdido el Espíritu de Dios. Ahora hay buenas nuevas para nosotros, y acompáñenme a Efesios 2:5, porque esto es lo más lindo de la Biblia, que son buenas nuevas de salvación. Y miren lo que dice Efesios. Leamos desde el verso 4. Pero Dios dice que es rico en misericordia. Es rico nuestro Señor en misericordia, ¿verdad? Amén. Por su gran amor con que nos amó. Por eso hablábamos hace unas semanas, cuando dice fuerte como la muerte, es el amor. Y dice también: donde abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia. Y entonces dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, o estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Verso 6: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, si yo les preguntara esta mañana: a ver, ¿cuántos han resucitado con Cristo? Pero no me acuerdo, así como
¿cómo se llamaba este? Lázaro, ¿verdad? Como Lázaro, pues no, yo nunca he estado en una tumba o en un ataúd, pero espiritualmente sí, y espiritualmente Él nos resucitó. Y miren ahora lo que dice Colosenses 2:13, vayamos rápidamente, porque habla de lo mismo. Y miren lo que dice: y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Miren qué lindo eso, porque no dice algunos pecados, sino que dice perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, Él nos dio vida entonces. Y hay muchos ejemplos más. Por ejemplo, cuando el hijo pródigo vuelve a casa, el padre dice: mi hijo estaba muerto, mas ahora vive. Pero él no estaba muerto, pero estaba muerto espiritualmente. Y ahora viene un pasaje que es muy famoso también, Deuteronomio 30:19. Vayamos rápidamente al Antiguo Testamento. Pero miren lo que dice acá, 30:19, perdón. A los cielos, dice, miren lo que habla Dios, lo que habla aquí la Biblia, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Dios llama testigos para nosotros. Por eso más adelante en el Nuevo Testamento va a mencionar y dice: teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, dice, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Pero hay testigos alrededor nuestro. Yo me recuerdo hace años cuando predicaba con los jóvenes, yo les decía: yo me imagino allá a los testigos, a los apóstoles. No, vas a ver que no falla, vas a ver que sí vence el pecado. No, yo digo que sí, como que fuera, déjenme echarle salsa a los tacos, como decía un pastor, ¿verdad? Imaginarla. Pero la Biblia sí menciona que hay testigos viéndonos. Y luego dice: llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, dice. Dios ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, dice. Pero Dios no la impone, Dios no la ha impuesto, sino que la ha puesto como una oportunidad de elección, como lo hizo con Adán y Eva. Adán y Eva tenían la oportunidad de elección, como la tuvo Caín. Cuando llega el Señor y le dice: el pecado está a la puerta, pero tú puedes resistirle, dice. Entonces le puso la oportunidad delante de elegir. Y termina diciendo en este versículo, y dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, hoy en el mundo hay muchos muertos espiritualmente. Todos los que no han venido a Jesús, todos los que no han venido a Cristo, están muertos en pecados, como estuvimos nosotros. Como escribe el apóstol Pablo después, cuando habla de pecados, y habla de unos pecados, como decimos, bien fuertes. Y luego agrega y dice: y esto erais algunos de vosotros. Por eso la iglesia no es un lugar de gente perfecta, sino es un lugar de gente arrepentida, que busca y dice: Señor, ayúdame, porque yo soy pecador, he sido pecador, pero quiero cambiar y quiero dejar que tú cambies mi vida. Rápidamente, también la Biblia habla de una muerte física, y para eso vamos a ir a Eclesiastés 12:7.
Y miren lo que dice acá, ya hablamos un poco acerca de esta muerte física, pero miren lo que dice acá ahora la Biblia. Leamos desde el verso 6. Empieza hablando este capítulo, dice: acuérdate, joven, de tu Creador, dice, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Pero llega el verso 6 y le está hablando de varias cosas, y dice: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Miren qué interesante, porque habla de cosas frágiles, nos habla de la fragilidad de la vida. Fíjense que a veces yo he pensado, y he visto también en algunos videos, ahora que en internet se ve toda clase de videos, ¿verdad? Pero miren, yo he visto videos, vi uno donde hay una persona parada así en una parada de buses, esperando, y en eso se va así para atrás, caminando, y un carro, no sé qué, ¡bum!, pasa donde él estaba parado, donde hay una persona parada, y no sé qué le hablan, y se mueve, y de arriba cae algo, que si hubiera estado ahí, se muere también. Entonces miren qué frágil es la vida, y de eso habla acá. Y luego dice verso 7, miren qué interesante, porque una pregunta que surge es: ¿qué pasa cuando, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio? Ahora, aquí hay una respuesta, porque muchas veces muchos nos hemos hecho esa pregunta, decir, bueno, ¿y qué pasa? En algunos programas de televisión decían: ¿hay vida después de la muerte? ¿Qué hay después de la vida? ¿Qué pasa en la muerte? Y aquí la Biblia lo responde y dice que el cuerpo vuelve al polvo, porque del polvo fuimos tomados y al polvo vamos a volver. El cuerpo se desintegra. El espíritu, dice, vuelve a Dios que lo dio. Hemos hablado de la preexistencia espiritual, cómo fuimos enseñados por el Padre. Ahí están los estudios de los miércoles. Pero ahora, ¿qué pasa con el alma? Porque el alma no la menciona acá. Y por eso acompáñenme rápidamente a Lucas 16. Y vamos a correr un poco para ir finalizando. Pero miren lo que dice Lucas 16, 22. Bueno, Señor, ya me dijiste, el cuerpo vuelve a la tierra, el espíritu va a Dios. Pero ¿qué pasa con el alma? Verso 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora miren qué interesante, porque si el cuerpo va a la tierra, el espíritu vuelve a Dios, el alma va a lugares intermedios. Aquí lo menciona, y es Jesús el que está hablando. Es Jesús el que está enseñando a sus discípulos y les habla acerca de un mendigo, Lázaro, que va al seno de Abraham, y habla de un rico que va al Hades, a la región de los muertos, pero a una región de tormento. Pero ¿qué es lo que está yendo? ¿Qué es lo que fue? Si el cuerpo está aquí, el espíritu se fue para allá. Entonces nos habla del alma, porque dice que nosotros somos seres trinos. Dice, en otro versículo va a mencionar, dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Pero entonces el alma, que no dio la estatura en esta tierra, en este lugar, pero que aún no es condenado, porque aún no es el gran juicio que nos compartía el hermano Eric el día miércoles en el estudio del discipulado, ¿verdad? El gran juicio del trono blanco, donde todos van a ser juzgados. Pero previo a eso, entonces Dios viene y tiene lugares intermedios. Dice: bueno, Lázaro, tú vas al seno de Abraham porque buscaste a Dios, fuiste piadoso, aceptaste a Jesucristo como tu Salvador. Todavía no vas al cielo.
porque todavía no es el momento, pero vas a ir a este lugar intermedio. Tú fuiste malo y si pecaste, no te arrepentiste, porque todos hemos pecado, pero no te arrepentiste, entonces vas al Hades, a un lugar de tormento. Y dice que era tanto el tormento que pedía, deja que moje su dedo y venga a tocar mi lengua. Quería, aunque sea una gota de agua, porque estaba en un lugar de tormento. Y entonces cuando nosotros vemos esta escena, que es la escena que muchos han visto de la muerte, y aún pintores del Renacimiento y de la Edad Media y estas épocas, pintaron el infierno, pintaron ese lugar como un lugar difícil, un lugar de tormento. Y por eso también es que muchos, cuando piensan acerca de la muerte, sienten temor, porque se imaginan, me va a tocar enfrentar ese lugar difícil. Por eso muchos dicen, démosle aquí porque disfrutemos acá y derrochemos y el pecado, un montón de cosas, porque después va a venir lo difícil. Ahora miren lo que dice Hebreos 2:14, porque muchos por este temor, Hebreos 2:14, así dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Está hablando de Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora miren qué interesante, porque está hablando que el diablo tenía el imperio de la muerte para asustar a todos. Y así lo dice, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Miren, cuando nosotros hablamos, vemos la historia de esos tiranos, de esos déspotas que han gobernado regiones y lugares, tal vez como Nerón podríamos mencionar, o incluso los reyes que ofrecían sacrificios humanos en los templos aztecas, incas y mayas, eran gobernadores déspotas, pero bajo ese espíritu de temor tenían bajo servidumbre a todos. Ahora el diablo vino a traer ese temor al mundo para tenerlos bajo una opresión, para tenerlos bajo un temor de que va a llegar ese momento en que van a morir y les va a tocar enfrentar esa realidad de un lugar como el que menciona Jesús, del rico, del tormento, del fuego abrasador. Pero entonces viene Jesús y con su muerte en la cruz, dice, nos vino a librar de ese temor a la muerte. Ahora miren lo que dice Filipenses 1:21, y es un versículo muy famoso y conocido, y está hablando el apóstol Pablo y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora miren qué nivel el que había alcanzado el apóstol Pablo, porque dice, miren, si vivimos, para Él vivimos, pero luego dice, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos una nueva perspectiva ante la muerte. Tenemos una perspectiva ante la muerte que, aunque este cuerpo, dice el apóstol Pablo, se vaya desgastando, aunque nuestra morada terrenal se vaya desgastando, dice, tenemos una morada celestial que va creciendo y creciendo, dice. Y por eso dice el apóstol Pablo, por eso yo vivo hoy para Cristo. Vivimos para el Señor, para agradarle. Ay, Señor, ayúdame por favor a serte fiel. Señor, ayúdame a servirte y no desmayar. Señor, ayúdame a soportar las pruebas. Señor, ayúdame a lidiar con las personas. Señor, y empezamos a pedirle al Señor para permanecer. Pero luego en la muerte dice, y la muerte es ganancia. Cuando mi papá murió, que ha sido una pérdida de las más duras,
por muchas razones. Era un papá muy lindo, cariñoso, amoroso, proveedor, todo. Y era una persona que todo el mundo lo quería, lo amaba. Y todos decimos, bueno, todos vamos a morir. Y él muere de una forma muy trágica, inesperada. Habíamos estado un fin de semana antes vacacionando en un lugar y el otro fin de semana veníamos de regreso de viaje y nos llaman para decirnos que mi papá había muerto. Y fue un impacto tan fuerte, pero en medio de todo eso, lo que nos fortaleció y nos llenó de fortaleza fue decir, bueno, Señor, nosotros lo amábamos y queríamos que estuviera aquí, pero sabemos que Él ahora está mejor contigo. Nosotros lo vamos a extrañar, va a ser triste, es doloroso, vamos a llorar, vamos a estar tristes un tiempo, es normal, somos humanos, pero al mismo tiempo vamos a estar felices de saber que Él está mejor. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, porque dice, el morir es ganancia. Y dice en otro pasaje, porque hasta me han dado a escoger, dice, si quiero seguir aquí o si quiero irme. Miren qué nivel el de Pablo. Y dice, por una parte quisiera irme para estar con el Señor. Yo me imagino ahí con vestiduras blancas y con un arpa adorando y en esa presencia. Si aquí la presencia de Dios es gloriosa, si aquí cuando estamos en los tiempos de adoración y que el Espíritu Santo desciende y nos empieza a ministrar, lloramos. Miren, yo hace como 2 días estaba soñando algo bien lindo, una visión, llorando y me despierto llorando, porque es la presencia de Dios en nosotros. Yo decía, Señor, gracias. Como decía el apóstol Pablo, Dios vino al mundo a buscar a los... Y la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo será estar ya cara a cara con Él? Un salmista lo decía, ¿verdad? Tiene un canto y dice, cara a cara se llama, ¿verdad? Se dice, solo déjame mirarte cara a cara y sin decir una palabra, dice. Daniel lo vio cara a cara. Juan lo vio cara a cara y se desplomaron al suelo, cayeron al suelo, porque no pudieron resistir la presencia del Señor. Y entonces por eso el apóstol Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Y así rápidamente, porque el tiempo nos ha avanzado, la Biblia habla de la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Busquémoslo rápidamente. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, me impresionó que habla en parejas, miren, cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, idólatras y mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces la Biblia habla de una muerte segunda. Y acompáñenme rápidamente a Mateo 10:28. Miren 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el gran muerte. Primera de Corintios 15:51. Miren qué lindo este pasaje. Primera de Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos, dice. Porque esa palabra dormir habla cuando la gente muere. Cuando Jesús resucita a Lázaro, le dice, no está muerto, solo duerme. Cuando resucita a la hija de Jairo, menciona lo mismo, porque ahora nosotros en Cristo ya no morimos la muerte segunda, sino que solo dormimos, vamos a descansar, a esperar nuestro turno de resurrección. Y dice, no todos dormiremos o no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles
y nosotros seremos transformados. Primera de Tesalonicenses, ahora rápidamente. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y miren cómo finaliza. Por tanto, dice, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Qué habla aquí la Biblia? Habla que no todos van a morir. Habla que algunos, como Elías, que fue arrebatado en un torbellino de fuego, o como Enoc, que dice que fue llevado para no ser visto más, algunos van a ser tomados, arrebatados, sin ver muerte. Y dice la Biblia que velemos, dice, y oremos para que seamos tenidos por dignos, dice, de escapar de las cosas que vienen sobre este mundo. Y en Apocalipsis 3 lo menciona, ¿verdad? Y dice, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, dice. Pero miren qué interesante, no dice por cuanto recibiste a Jesús como tu Salvador, por cuanto asistías a la iglesia, por cuanto servías en tal ministerio. Dice, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, dice. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces nos habla de un rapto que estamos esperando y que cada vez las señales apuntan más a que está próximo. Y decimos, Señor, yo quiero esperar. Yo recuerdo a uno de mis pastores, decía, yo quiero ser de los que no mueran. Yo lo sigo queriendo. Yo digo, Señor, si tú nos llevas arrebatados sin ver muerte, qué bueno, porque las señales se han cumplido hoy. Pero si nos tocara ver muerte, dice que antes de que nosotros seamos transformados y arrebatados, Él va a resucitar a los que murieron en Él. Cuando Jesús muere, dice la Biblia que resucitaron muchos y fueron a visitar a sus familiares. Y cuando Jesús vuelva a venir, habrán otros resucitados. Y hoy sí termino. Quiero terminar con estos versículos. Apocalipsis 2:11. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. El que tiene oído, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, dice, no sufrirá daño en la segunda muerte. Pero el que venciere, dice, por eso Dios nos llama a ser más que vencedores. Y por eso el apóstol Pablo decía, yo por eso de esta manera corro, dice, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, venga a ser descalificado. Quiere decir que aún nosotros que estamos aquí parados, que en algún momento nos toca hablar de Jesús, corremos el riesgo de ser descalificados si no permanecemos y si no vencemos. Apocalipsis 2:21. Y con esto termino. Y le he dado tiempo, dice, para que se arrepienta, y no quiere arrepentirse, dice, de su fornicación.
He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, dice. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Saúl engañó a todo el pueblo. Apareció con el profeta ofreciendo el holocausto, pero no engañó a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Romanos 8, hoy sí es el último que leemos. Romanos 8:38. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor. Fuerte como la muerte, dice, es el amor. La muerte tenía poder, pero Dios, que es amor, tiene más poder. Quiero pedirles que inclinen su rostro esta mañana. Papito lindo, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has librado, Señor, del poder y de la potestad de la muerte, Señor. Gracias, Papito, porque tú nos has librado de la muerte segunda al creer en tu Hijo, al creer en Jesús. Y sabemos, Señor, que aunque tengamos que ver la tumba o la muerte, tú nos vas a resucitar como lo prometiste, Señor. Pero aún más, Señor, tú prometiste en este tiempo que quizá ni siquiera veamos muerte, Señor, sino que seamos arrebatados por ti, Señor. Que seamos arrebatados. Hoy ponemos nuestra vida, Señor, delante de ti. Ponemos, Señor, nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti, Señor. En medio de toda dificultad podamos permanecer fieles. En medio de toda tormenta, Señor, de toda batalla, podamos permanecer fieles, como decía este último versículo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. No importa cuántas cosas se levanten, Señor, nada nos podrá separar de ti y de tu amor. Ayúdanos, Señor, a rendir nuestro corazón, a rendir nuestra voluntad, porque el único que nos puede separar de ti, Señor, somos nosotros mismos, Señor. Como le dijiste a Timoteo, cuídate de ti mismo. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a caminar preparándonos, esperando, Señor, ese encuentro. Que podamos ser dignos, Señor, de ser arrebatados. Y que por aquellos, Señor, que ya partieron y que muchas veces nos entristece o nos da nostalgia, sepamos, Señor, que los que murieron en ti, Señor, van a resucitar, Señor. Y así como tú hiciste, Señor, como con el ladrón en la cruz, que quizá todos creyeron que había muerto como ladrón y que le esperaba el lugar de tormento, pero en el último momento, Señor, tú lo salvaste. Así, Señor, que podamos creer que quizá muchos familiares, muchos amigos, muchos seres queridos, Señor, que se fueron sin conocerte, en el último instante, Señor, tú los alcanzaste como alcanzaste al ladrón en la cruz, Señor. Gracias te damos, Papito lindo. Gracias
Te damos esta mañana por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. ¿Le puede dar un aplauso al Señor todavía?